Y seguimos en Terapia de Noticias, vamos a hablar un poco de salud. Ustedes saben, los medios estamos viendo todos los días noticias sobre este nuevo virus que nació en China, el coronavirus. Ya se conocen casos en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. Están bajo análisis algunos casos detectados en México, en Colombia y en Brasil, a pesar de que Brasil en las últimas horas desestimó que en Minas Gerais existiera un caso de coronavirus. Bueno, toda esta es la información que tenemos, pero ¿qué va a pasar en Argentina o qué puede pasar o qué recaudos hay que tomar? Lo hablamos con Carla Bisotti, que es secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Carla, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. Vemos este informe y nos metemos en el tema y lo debatimos. ¿Cómo no? El mundo está en alerta por la nueva epidemia, el coronavirus. Comenzó en China, en la ciudad de Wuhan, y se fue expandiendo hacia distintas regiones. Hasta ahora el virus se ha cobrado la vida de 41 personas, pero más de 1000 fueron contaminadas y están en cuidado. Para intentar controlar la epidemia, el gobierno chino prometió construir un hospital en Wuhan en tan solo 10 días y puso en cuarentena a 40 millones de personas, además de cancelar los ingresos y egresos de la ciudad contaminada. El problema es que, más allá de las prevenciones, el coronavirus ya llegó a Europa y a los Estados Unidos. Muchos turistas que estuvieron en Wuhan volvieron a sus países y pueden haber trasladado el virus. En Francia ya se conocieron 3 casos de coronavirus, pero el gobierno dijo que pueden aparecer más. Y en Estados Unidos hoy se confirmó el segundo caso y tienen a 63 pacientes en observación. Y como si no hubiese suficiente estado de alerta, en Paraguay hay un brote de dengue que afecta al 80% del país y llegó hasta el presidente. Las provincias del norte argentino reforzaron los controles y se mantienen en alerta ante los primeros casos de dengue importado que ya fueron confirmados. ¿Cómo hará la Argentina para enfrentar las epidemias internacionales? Bueno, sin ser alarmistas, el tema del coronavirus por lo menos llama poderosamente la atención porque hay antecedentes como fue el SARS, por ejemplo, que fue un virus que se expandió rápidamente por todo el mundo. Carla, ¿cómo ustedes lo han hablado en el Ministerio de Salud, la posibilidad, hay algún tipo de control, NSA, se están revisando la posibilidad de gente que venga de China y que pueda ser portador de este virus? Sí, digamos, Argentina tiene un mecanismo que es absolutamente multidisciplinario en relación a la respuesta a situaciones como esta. China es un país con muchísimos habitantes y con una particularidad cultural que es no es casualidad, que es donde aparecen nuevos virus, el vínculo que tienen los habitantes con los alimentos y con las aves es muy estrecho, con alimentos crudos. Entonces, en ese sentido... De hecho, este virus salió de un mercado donde se venden todo tipo de animales de murciélagos, Exacto. Animales exóticos, y se cree que desde ahí salió el virus. Se está investigando, claro. No se sabe exactamente, digamos, muchas cosas de la enfermedad en particular. Lo que se sabe es que es un coronavirus, que es un virus que en realidad existe y que tiene, digamos, difusión en el mundo, pero es un nuevo coronavirus. Y eso sucede porque estos tipos de virus infectan a las aves, a los animales, a los humanos, y ahí mutan. Entonces, no es ilógico y es bien esperable que en un país con la cultura de China y con las particularidades de China y con la cantidad de habitantes y de turismo que tiene, surja en ese lugar. Entonces, lo que hay que ir aclarando es que la mayoría de los casos son en China, que las personas que están infectadas viajaron a China, que se está investigando la fuente de infección y las particularidades en relación al periodo de incubación, que es muy importante para la investigación de los casos y las acciones, y sobre todo lo que se está viendo es que la tasa de transmisión de persona a persona no es tan alta. Si uno piensa en sarampión, 9 de cada 10 personas susceptibles en contacto con el sarampión enferman, y en este caso es bastante menor, y la letalidad también es menor que el SARS, el virus de Medio Oriente, que también surgió en Bueno, ahora vamos a hablar de sarampión y dengue, que es algo que nos toca más de cerca y con mayor gravedad porque existen y están en el país. Pero hablando del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud pidió ser responsables con las cifras a los países donde el virus se está tratando.
especialmente es como una especie de tirón de orejas para China, porque no confían en la información pública que da China respecto a la cantidad de enfermos y muertos. Algo así pasó con el SARS. Claro, lo que pasa es que una cosa es que alguien tenga síntomas compatibles con esa enfermedad y otra cosa es poder confirmarlo por laboratorio y otra cosa es cómo circulan las estadísticas oficiales. Entonces, si uno ve el parte oficial de la OMS, que son todos los días, la última cantidad de muertos es 26 y ustedes ya tienen más de 40 en relación a lo que se va avisando. Entonces, los circuitos de información en algo tan dinámico es muy importante la transparencia para tomar decisiones, pero también los medios y la información corren muy rápido en función de lo que puede un organismo ir confirmando. Sin duda, es una situación de alerta relevante. En el contexto de un mundo globalizado podemos tener alguna persona que venga de China con algún síntoma y el mensaje para Argentina es justamente que en este momento hay una alerta en China, pero no a nivel mundial, no hay cambios en los controles por el aeropuerto ni en los viajes. Hay una precaución en relación a los viajes a esa ciudad que en este momento está cerrada y hay un sistema en alerta de Argentina en relación al laboratorio de referencia para el diagnóstico que está preparado para hacerlo y todo un mecanismo que hay en Argentina de comité de emergencia que tiene un circuito que se adapta al patógeno que en este caso es el coronavirus. Con respecto al tema de la cuarentena que vos marcabas al principio, Daniel, el tema es que es bastante polémico también, ¿no? Porque dicen muchas personas que por ahí no tienen, la mayoría que no han contraído el virus, al cerrarse las ciudades tampoco le permiten irse, ¿no? Claro. Y esto está pasando además justo en coincidencia con el chino. Año Nuevo Bueno, chino, con lo cual hay millones pero hay mucha festejos. gente que va y viene, ¿no? Y esta cosa además de la sociedad moderna, que es más fácil que un virus, uno puede decir, está en el otro extremo del mundo, pero te tomás un avión y en 12 horas, 14 horas, Claro. lo llevas y ahí se puede multiplicar, ¿no? Bueno, la noticia que viene de China es que se suspendieron las celebraciones masivas del Año Nuevo Chino, los eventos deportivos. Bueno, estos pueblos, como decía Carla, están en cuarentena, o sea, nadie puede entrar ni salir hasta que puedan controlar la expansión de la epidemia. Pero, espectáculos. claro, hay muchos cuidados, uno se va informando, por eso te preguntamos como especialista, sobre la posibilidad de que, como es un virus que puede mutar, es muy difícil de controlar también. Sí, Ya pasó con otros parecidos. Lo que pasa habitualmente cuando hay una situación de esta magnitud es que se toman medidas de distanciamiento social, digamos, hasta que se conoce más y hasta que se puede trabajar en el sentido de tener más información. Esto del aislamiento y de la cuarentena son medidas de distanciamiento social para evitar la transmisión de persona a persona hasta que se conozca más y se pueda intentar definir cuáles son la dimensión y tratar de evitar que haya más casos en otros países y que se siga transmitiendo. Entonces, los eventos masivos, la celebración del Año Nuevo chino, el transporte público y los viajes se limitan en el contexto de intentar controlar la transmisión de persona a persona. Esa es una decisión que toma China, no es una recomendación o una solicitud de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso a los países como el nuestro, que tenemos dentro de la situación menor riesgo que los que tienen vuelos directos con China, los que tienen mayor intercambio, es beneficioso para el mundo porque la posibilidad de controlarlo se acelera. Pero tenemos en ese sentido. una colonia de inmigrantes chinos que viven, Claro y acá, que sí. digo, por supuesto, digo que suelen viajar también o recibir visitas. En el alerta digamos, se notifica justamente esto del Año Nuevo chino, porque Claro. se visualiza más movilización de personas y encuentros, digamos, tanto de personas de origen chino que vienen a Argentina o de personas que viven en Argentina y viajan a ese país. Claro, por eso. ¿Qué pasa con, yendo ya a temas más locales, ¿no? Con el dengue y con no es epidemia, pero que está como muy fuerte en el Paraguay. Y te saca otro tema de otra mal estacional, de la que ahora no se habla, pero que ha afectado muchas veces a las provincias patagónicas, ¿no? Como el hantavirus, sí. Cuando hablabas de la cuarentena y del aislamiento, justamente yo pensaba en el año pasado, con la situación de hantavirus, hubo que poner en cuarentena a las personas por esto de la transmisión de persona a persona del virus. En ese contexto, el lunes hubo una reunión del Consejo Federal de Salud y se actualizó la situación de hantavirus, que tenemos casos en forma permanente todos los años, pero en relación con el año pasado está
mucho menor, está controlado, no son muchos los casos, son los habituales, y está muy alerta toda la Patagonia en relación a las medidas de control, a esto de aislar a las personas que tienen contacto con los casos confirmados. Así que en ese sentido la situación con el hantavirus ha sido una gran lección aprendida y toda la Patagonia está mucho más preparada. ¿Y el cambio climático afecta todo esto? Sin duda, sin duda. A ver, en relación con dengue, el brote que ha tenido a partir de agosto la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, generó una alerta en relación al nuevo ciclo epidémico de dengue y ha tenido el número más importante de casos. Hay casi 3 millones de casos, hay más de 10.000 casos de dengue grave y alrededor de 1.400 muertes. Brasil tiene el brote más importante de su historia. Paraguay está con un brote muy importante y con circulación de más de un tipo de dengue, del virus dengue. En Argentina estamos muy alertas. Hay un dato que leí el otro día, que en Brasil, por cada caso denunciado o sumado en la estadística, hay que multiplicarlo por 3. Sí, eso siempre es así, porque hay algunos que no se notifican y otros que son leves o asintomáticos y ni siquiera se sospechan. Claro. Eso pasa con todas las enfermedades, que la notificación generalmente es digamos, menor que la cantidad de casos reales, pero muestra claramente, digamos, porque el problema viene todos los años igual y ahora hay más casos. O sea que en el contexto de esa debilidad, la situación es más relevante. ¿Y más calor fomenta? Más calor, más, digamos, más humedad, lluvias, ¿no? Más lluvias, menor control del vector, menores cuidados en relación al control del vector, a los criaderos del mosquito, a no trabajar todo el año, digamos, en esto de minimizar la posibilidad de tener lugares donde el mosquito pueda poner las larvas, poner los huevos y crecer, y a la situación en relación a la picadura de los insectos también. En ese sentido, desde el principio, el ministro de Salud y todo el equipo visualizamos este riesgo, esta situación de alerta. De hecho, el primer viaje que hizo el ministro fue a Iguazú con los ministros de salud del NEA para trabajar fuerte en la región de la Triple Frontera y trabajar todas las acciones de control, la vigilancia, el monitorear la situación y el trabajar fuerte para, en los lugares donde se confirman casos, generar las acciones de lo que se dice fumigación para matar a los mosquitos adultos y, sobre todo, trabajar en el diagnóstico, en el control del bloqueo, digamos, de los casos y en la atención de los pacientes. ¿En qué provincias del norte argentino está afectando el dengue? Me imagino Chaco, Misiones. Sí, en este momento hay casos autóctonos e importados. Importados hay en varias provincias y hay autóctonos, el que tiene más casos es Misiones. ¿Cuántos casos? Notificados y confirmados hay 27, digamos, confirmados con el diagnóstico de laboratorio. Pasa lo mismo, hay muchos febriles que no se diagnostican. En ese contexto, lo que se vigila y lo que se monitorea es que no haya un desborde del sistema de salud, que no haya una cantidad de febriles o personas internadas. Digamos, en ese sentido no es así la situación. No hay casos de internados de dengue grave o con complicaciones hemorrágicas, así que sí es para ocuparse, sí es una alerta grande la situación regional y esperamos una temporada de circulación viral, pero en este momento hay que estar atentos y tener las precauciones en relación a los Buenos criaderos. Aires, el área metropolitana, algún caso de dengue. Importados, digamos, en relación a los Buenos criaderos. Aires, el área metropolitana, algún caso de dengue. Importados, digamos, hasta ahora. Importados. Sí. Y los DEN 4 que hay son importados de Paraguay. El tema de los tipos de dengue es que si hay más de un tipo, si circula un tipo que antes no circulaba, ahí es donde existe la posibilidad de tener más riesgo de tener dengue grave. En ese sentido, hasta ahora no se ha visibilizado eso y los casos de DEN 4 que tenemos son importados de Paraguay. ¿Y hay alguna campaña, digamos, para prevenir? Siempre hubo campañas con el tema del dengue, la prevención, no dejar agua estancada para que los mosquitos puedan ahí anidar y digamos, siempre hubo temas de prevención. Pero ¿hay algún tipo de alerta para que las familias sepan algún síntoma, dónde notificarlo al médico de inmediato, cuáles son los síntomas? Sí, los síntomas son primero fiebre y dolor muscular, eso es lo más característico, dolor articular, los ojos colorados, digamos, alguna manchita en la piel, y los síntomas de alerta o de mayor gravedad es tener, digamos, dolor abdominal, algún tipo de hemorragia. Lo importante es no automedicarse y consultar al médico, sobre todo si uno
vive en un área donde puede tener más riesgo de haber circulación de dengue, o si viaja a algún lugar y vuelve a su lugar Porque de origen, a su no ciudad. hay ningún remedio específico para contrarrestar los síntomas. Es un virus que hay que dejarlo que atraviese. Exacto, no hay un tratamiento específico. Cuando uno tiene la viremia, cuando uno tiene el virus dengue en la sangre, si a uno lo pica un mosquito, puede generar que después ese mosquito tenga dengue y pique a otra persona y generar una situación en su ciudad o en su lugar de origen. Por eso, si alguien tiene fiebres, no automedicarse, consultar y, digamos, aislarse en el sentido de minimizar la posibilidad de la picadura de insectos para poder transmitir. Aislarse para que no lo piquen mosquitos, pero no es que contagie de persona a persona. No se transmite de persona a persona, eso es muy importante. Es muy importante. Tema sarampión, sí, que es un tema que vos, Carla, nos pediste. Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, nos pediste hablar. Nosotros hemos hablado en otros programas del tema de los casos de sarampión que aparecieron. Hubo todo un debate entre el tema de las vacunas, estuvo Rubinstein hablando, diciendo que vacunas había, bueno, estuvo Ginés. Pero al margen de eso, porque esto está pasando en muchas partes, en muchos países, sobre todo en Europa, ¿cuánto influyen los movimientos antivacunas para que vuelva a reaparecer el sarampión? Mira, en Europa y en Estados Unidos las tasas de vacunación bajan mucho porque la vacunación es optativa y los grupos que no adhieren a la vacunación son altos, y seguramente esa es una causa importante de la reemergencia de sarampión en otras regiones. En Argentina las personas confiamos en las vacunas y los que no se vacunan es porque no acceden a la vacunación, y con esta reemergencia a nivel mundial lo que pasa es que tenemos mucho más riesgo de tener casos importados. Entonces, al tener casos importados, con esta transmisibilidad que tiene el sarampión, empieza a haber un brote. Un caso es un brote porque el último caso de sarampión en Argentina endémico fue en el año 2000 y el último muerto en el 98. Entonces, un caso es un brote, no es lo mismo que la gripe. Claro. Así que, en ese sentido, los casos de sarampión que tenemos en Argentina son en bebés menores de 1 año, la mayoría, que no se tienen que vacunar por calendario, así que no es que son antivacunas, y los adultos jóvenes que por ahí recibieron 1 o 2 dosis o no tienen el esquema completo o fueron disminuyendo la inmunidad de la vacuna. Así que en nuestro país no es el mayor problema los antivacunas, en este caso en sarampión. Ahora, ¿se volvió más virulento el sarampión? Porque los que somos más veteranos, todos teníamos sarampión y no pasaba mucho, ¿no? No, la verdad es que no es que se volvió más virulento, la realidad es que el sarampión es un virus muy subestimado, es un virus que puede generar complicaciones. 1 cada 3 personas que tienen sarampión, 1 a 3 de cada 1000 personas se puede morir, y eso pasaba en el 98, el último brote, realmente había salas enteras de internación y fallecidos. Y es una enfermedad que se puede eliminar porque el único reservorio es el ser humano y hay una vacuna que es segura y eficaz. No es que es más virulento ahora, sino que como no tenemos hace tanto tiempo, por ahí lo subestimamos, y sí es un virus que puede dar neumonía, encefalitis, puede realmente causar la muerte. Daniel, Sí. La agencia France Press hace minutos acaba de confirmar un comunicado oficial del gobierno chino confirmando los casos de coronavirus que suben a 1.300 casos. Cantidad de casos confirmados. Confirmados. Bueno, sigue siendo en las ciudades que están en cuarentena, claro. Exactamente. Sí, y si uno se fija lo que es la provincia, tiene 58 millones de habitantes. Entonces, Claro. La verdad es que está aumentando el número de casos, es impresionante, genera cierta alarma, pero cuando uno lo pone en contexto en relación a que son 58 millones de habitantes solamente en esa provincia, la incidencia no es tan alta, la letalidad no es tan si alta. pones 1.500 casos en una población de Claro. 1.200 millones de habitantes, Exacto. también es poco. Hay que estar igual alerta, no Hay es que que no estar pasa alerta nada, porque ¿no? además es un virus Exacto. nuevo. Entonces todas estas Exactamente. cosas saben dónde empiezan, pero a veces Sin no sabe duda. cómo terminan. Y hay que prepararse. Así es. Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias. A ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, quédate ahí porque todavía tenemos más información y una perlita. Te vas a reír un poco en el final con un sommelier de sodas.